En aquella granja abandonada a las afueras de Guadalajara, Alejandro Morales estaba parado frente a un cadáver. La pistola en su mano temblaba. Hace 6 meses, él era solo un profesor de química. Pero ahora, ¿quién era ahora? La vida de Alejandro Morales era ordinaria. Enseñaba química en la preparatoria 14 en los suburbios de Guadalajara. Cada mañana se despertaba a la misma hora, se ponía la misma chaqueta café, conducía al colegio en el mismo Nissan descompuesto. Tenía 42 años. Su esposa Rosa era enfermera. Trabajaba turnos nocturnos en el hospital. Su hijo Miguel, de 16 años, estaba constantemente en el teléfono. Su hija Sofía, de 12 años, era su única alegría. Pero Alejandro estaba cansado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Su salario mensual era de 8,000 pesos, aproximadamente $400. Vivir con ese dinero en Guadalajara significaba ahogarse. Renta, facturas, gastos escolares de Sofía. Al final de cada mes estaba con la calculadora en mano sudando. Ese día era martes 17 de marzo de 2024. Estaba dando clase, explicando la tabla periódica. Los estudiantes estaban desinteresados. Miguel Ángel Hernández dormía en la fila de atrás. Lupita jugaba con su teléfono. Alejandro hablaba, pero nadie escuchaba. Efedrina, dijo, escribiendo en el pizarrón. Una molécula simple, pero en las manos correctas. De repente se detuvo. Su cabeza dio vueltas. Sus manos se pegaron al pizarrón. Sus rodillas se doblaron. Cuando cayó al suelo, nadie sabía todavía que la vida de Alejandro Morales estaba a punto de terminar. Pero otro hombre estaba a punto de nacer. Estaba sentado en ese pasillo frío del Hospital Civil. Rosa sostenía su mano. Cuando llegó el doctor, Alejandro entendió todo por su rostro. Cáncer de páncreas, dijo el doctor. Etapa avanzada. Con quimioterapia tal vez 18 meses. Rosa lloró. Pero Alejandro se congeló. No pensó, no lloró, no gritó. Solo se sentó. Números pasaban por su mente. Gastos funerarios, 50,000 pesos. Deudas de Rosa, 120,000 pesos. Universidad de Sofía, 200,000 pesos. Crédito hipotecario restante, 380,000 pesos. Total, 750,000 pesos. Aproximadamente $37,500. Alejandro tenía 4,200 pesos en su cuenta bancaria. Esa noche, acostado en su cama, pensó, había trabajado 20 años como profesor. Había vivido honestamente. Había pagado impuestos. Nunca había mentido. Y ahora iba a morir, sin dejarle nada a su familia. ¿Tú qué harías? 2 semanas después, Alejandro estaba en el supermercado. Compraba arroz barato. Mientras esperaba en la caja, alguien lo llamó desde atrás. ¿Profesor Morales? Se volteó. Un rostro familiar, pero no podía recordarlo. ¿No es usted el papá de Miguel?, dijo el joven. Tenía aproximadamente 25 años. Playera Lacoste cara, cadena de oro, zapatos Nike nuevos. ¿Tú eres Daniel? ¿Daniel Ruiz? Sí. El joven sonrió. Me recordó. Estuve en su clase en 2017. Química. Alejandro recordó. Daniel siempre se sentaba atrás en clase. Nunca estudiaba. No venía a clases. Luego un día abandonó la escuela. ¿Cómo estás?, preguntó Alejandro con cortesía obligada. Bien, muy bien. Daniel miró alrededor. Se acercó. Profesor, ¿podemos hablar? ¿Un café? Si me permite. Alejandro no sabía en ese momento que esta cita para café lo presentaría a las personas más peligrosas de México. Se sentaron en Starbucks. Daniel pidió espresso, Alejandro bebió agua. No quería gastar su dinero. Profesor, dijo Daniel mirando alrededor. Yo ahora trabajo en un negocio. Gano buen dinero. ¿Qué trabajo haces? Daniel sonrió. Industria farmacéutica. Alejandro levantó las cejas. ¿Te hiciste farmacéutico? No, no exactamente. Daniel se inclinó. Profesor, aprendí mucho en sus clases. La química es algo poderoso. Y yo ahora trabajo en un laboratorio especial. Alejandro entendió. Su rostro enrojeció. Daniel, Escuche. Daniel levantó la mano. El patrón me envió. Lo ha estado observando desde lejos. Se enteró de que está enfermo.
también sabe cuánto es su salario. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Me están vigilando? No, no. Daniel sonrió. Solo que, mire, profesor, nosotros necesitamos un químico, un buen químico, y usted es el mejor profesor de química de Guadalajara. Yo soy profesor, Daniel. No produzco drogas. Crystal meth, dijo Daniel calmadamente. Metanfetamina. Usted puede hacer esto. Sus fórmulas, su conocimiento. No. 50,000 pesos por semana. Alejandro se congeló. Por semana, repitió Daniel. 200,000 al mes. En 6 meses, 1,200,000 pesos. En un año, 2,400,000. La mano de Alejandro tembló. Ese dinero era la Universidad de Sofía. Eran las deudas de Rosa. Era el crédito de la casa. Era su funeral. Solo una vez, dijo Daniel. Intenta una vez. Si no te gusta, lo dejas. Pero yo sé, tú puedes hacer esto. Alejandro sacudió la cabeza. Necesito pensarlo. Claro, claro. Daniel extendió su tarjeta. Llámame. Pero no esperes mucho, profesor. El tiempo no trabaja para ti. 3 días después, Alejandro llamó a Daniel. No hablaron, solo le dio una dirección. Afuera de Tonalá, una granja abandonada. Cuando Alejandro llegó allí, su corazón estaba en su garganta. Estacionó el Nissan roto. La granja era vieja, las paredes estaban agrietadas, las ventanas rotas, pero había luz desde adentro. Daniel esperaba en la puerta. 2 hombres más estaban con él, uno gordo y viejo, el otro joven y musculoso. Ambos estaban armados. «Profesor», Daniel lo abrazó. «¿Viniste?» Entraron. Una gran habitación, mesas en el centro, botellas químicas, mecheros, tubos, un laboratorio, pero no profesional, montado de manera tosca. «¿Es aquí?», preguntó Alejandro. «Sí, ¿no es hermoso?». Alejandro miró alrededor. El equipo era viejo, los tubos estaban sucios, no había ventilación. Esto es peligroso, puede explotar», Daniel rió. «Tú lo arreglarás, profesor. Tú eres el experto». El hombre viejo se acercó. «Yo soy Chuy», dijo. Su mano estaba fría. «El patrón me envió para vigilarte». «¿Vigilarme?» «Sí, para que no escapes». Chuy sonrió, pero sus ojos no sonrieron. «Tú vas a trabajar, y nosotros vamos a vigilar». En ese momento Alejandro entendió. Esto no era una oferta, era una sentencia de prisión. El primer día Alejandro no hizo nada. Solo miró el equipo, tomó notas, hizo cálculos. Chuy lo vigiló, fumando, sin hablar nunca. «¿Cuándo vas a empezar?», preguntó Chuy cuando llegó la tarde. «Mañana», dijo Alejandro. «Primero necesito arreglar el equipo. Si no, puede explotar». Chuy rió. «Entonces explota». El segundo día, Alejandro revisó los materiales. Había efedrina, en grandes bidones de plástico, acetona, litio, amoníaco, ácido clorhídrico. Todo estaba allí, pero de baja calidad. «¿De dónde es esta efedrina?», preguntó. «De China», dijo Daniel. «El patrón la trae. ¿No es buena? Tiene impurezas. Necesito limpiarla». El tercer día, Alejandro comenzó. Se puso los guantes, las gafas, la mascarilla. Encendió el mechero. Mezcló los químicos. Las reacciones comenzaron. Vapor, olor, calor. Chuy observó. «Tú realmente eres un profesor, ¿eh?». Alejandro no respondió. Estaba concentrado. Química. La química era su lenguaje. Fórmulas, equilibrios, moléculas. Esto lo sabía. Esto lo amaba. Pero luego por un momento se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? Esto era meth. Crystal meth. La cosa que mataba personas, destruía familias, arruinaba jóvenes. Y él lo estaba haciendo. Vio sus manos. Temblaban. Vio su rostro, en el reflejo del vidrio. No se reconocía. «Continúa», dijo Chuy desde atrás. «El patrón está esperando». Alejandro continuó. 5 días después, el primer lote estaba terminado. Alejandro miró los cristales, azules, brillantes, puros, 96% de pureza, perfección en química. Daniel vino, sus ojos brillaban. «Profesor, esto es magnífico». Chuy tomó los cristales, los probó.
El patrón va a estar muy contento. Esa noche, cuando Alejandro regresó a casa, Rosa esperaba en la puerta. ¿Dónde has estado?, preguntó. Han sido 5 días. Trabajo, dijo Alejandro. Escuela, clases extra. Rosa entrecerró los ojos. Hueles, olor a químicos. Laboratorio, dijo Alejandro rápidamente. Experimentos. Rosa no creyó, pero eligió quedarse callada. Alejandro se bañó, se acostó. Pero no pudo dormir. Sus ojos estaban en el techo. En su mente estaban los cristales, esos cristales azules y brillantes. Al día siguiente Daniel llamó. «Profesor, el patrón quiere verte». Alejandro se reunió con Daniel. Subieron a un auto. Suburban negro, ventanas oscurecidas. Dentro había 3 hombres más, todos armados. «¿A dónde vamos?», preguntó Alejandro. «Al patrón», dijo Daniel. «No te preocupes». Salieron de la ciudad. Fueron hacia las montañas. El camino se deterioró. Los árboles aumentaron. Luego llegaron a una puerta. Grande, de hierro, 2 hombres armados. La puerta se abrió. Entraron. Una gran mansión, piscinas, jardines, villas, riqueza. Alejandro no sabía que existiera un lugar así en Guadalajara. Se detuvieron frente a la villa. Entraron. Un gran salón, piso de mármol, candelabros de cristal, sofás de cuero, y en el centro se sentaba un hombre. «Profesor Morales», dijo el hombre, «bienvenido». El hombre tenía unos 50 años, traje, reloj de oro, barba cuidada. Pero sus ojos estaban vacíos, fríos. «Yo soy Gustavo», dijo el hombre, «pero me llaman el Tigre». La boca de Alejandro se secó. El Tigre, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los hombres más peligrosos de México. «Siéntate», dijo el Tigre. Alejandro se sentó. Sus manos temblaban. «Vi tu trabajo», dijo el Tigre. «Perfecto. 96% de pureza. Nunca había visto algo así en Guadalajara». «Gracias», dijo Alejandro con dificultad. El Tigre se inclinó. «Tengo una oferta para ti. Semiquímico de tiempo completo. 1,000 de pesos al mes. Más bonos. Más protección». Yo solo una vez». «No», dijo el Tigre calmadamente. «Ahora eres mi hombre. ¿Entendiste? Lo hiciste una vez. Ahora o continúas o...». No terminó su oración, pero Alejandro entendió. Esa noche, cuando Alejandro regresó a casa, Miguel esperaba en la puerta. «Papá», dijo, «discutí con mamá. Me pedía dinero». «¿Qué dinero?» «Dinero de la escuela, nuevos libros, nuevo uniforme. Mamá dijo que no había». Alejandro miró a su hijo. Tenía 16 años, alto, guapo, se parecía a su padre, y en ese momento Alejandro tomó una decisión. «Miguel», dijo, «mañana todo estará bien, te lo prometo». Los siguientes 3 meses Alejandro estaba en el laboratorio todos los días. Por la mañana iba a la escuela, enseñaba a los estudiantes. Por la tarde iba al laboratorio, producía meth. El dinero comenzó a llegar. Primera semana 50,000 pesos. Segunda semana 75,000. Tercera semana 100,000. Alejandro comenzó a guardar el dinero, en casa, debajo de la cama, en bolsas de plástico. Rosa lo notó. «¿De dónde viene este dinero?» «Clases extra», dijo Alejandro, «clases privadas». «¿A quién le das clases?» «A familias ricas, en las Cañadas». Rosa sospechaba, pero al ver el dinero se calló. Las deudas se pagaron. Se compró ropa nueva para Sofía, nuevo teléfono para Miguel. La casa se reparó. Pero Alejandro estaba cambiando. Sonreía menos, hablaba menos. No podía dormir por las noches. Tenía sueños, cristales azules, personas muertas, policías. Un día en la escuela, el director lo llamó. «Alejandro», dijo, «los estudiantes se quejan. Dices que estás irritable, que gritas». «Lo siento», dijo Alejandro, «la enfermedad, el estrés». «Lo sé, pero tal vez si tomaras un descanso». «No», Alejandro gritó. «Estoy bien». El director retrocedió. Alejandro se dio cuenta. Se estaba controlando, pero lo estaba perdiendo. Esa tarde, cuando fue al laboratorio, Chuy lo esperaba. Pero había alguien más con él, una mujer,
joven, hermosa, pero sus ojos estaban asustados. ¿Quién es ella?, preguntó Alejandro. Va a trabajar contigo, dijo Chuy. Orden del patrón. El nombre de la mujer era María. Tenía 28 años. Era ingeniera química, graduada de la UNAM. Pero estaba desempleada, sin dinero. El tigre la había encontrado. Le había hecho una oferta. «Hola», dijo María tímidamente. «Hola», dijo Alejandro. El primer día María solo observó. El segundo día hizo preguntas. El tercer día ayudó. A medida que pasaban las semanas, se convirtieron en un buen equipo. «Eres muy bueno», dijo María una tarde. «¿Por qué estás aquí?» Alejandro se detuvo. «Dinero». «¿Solo dinero?» Alejandro la miró. En los ojos de María había dolor, la sensación de ser comprendido. «Me enfermé», dijo Alejandro. «Cáncer. Necesito dinero para mi familia». María asintió. «Yo también parecido. Mi padre está enfermo. Diálisis. Muy caro». Desde ese momento se entendieron. Dos personas desesperadas, en el mismo infierno. 2 meses después todo cambió. Ese día Alejandro y María estaban en el laboratorio. Estaban produciendo un nuevo lote. De repente sonaron disparos afuera. «¿Qué está pasando?», gritó María. Chuy corrió adentro. «¡Policía! ¡Redada!». «¿Qué?». Alejandro se congeló. «Corre, corre ahora». Alejandro y María dejaron el equipo. Corrieron por la puerta trasera. Afuera había caos. Policías, autos, megáfonos. «¡Alto, policía!». Pero Alejandro no se detuvo. Corrió. María estaba con él. Corrieron hacia los árboles, hacia la oscuridad. 1 hora después se detuvieron en un camino, sin aliento, sudorosos, asustados. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó María. Alejandro sacó su teléfono, llamó a Daniel. «Hubo una redada». «Lo sé», dijo Daniel. «El patrón lo sabía. Alguien lo denunció». «¿Quién?». «No sabemos. Pero, profesor, el patrón está enojado, muy enojado». Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, Rosa esperaba en la puerta. Pero con ella había 2 policías. «Señor Morales», dijo el policía, «tenemos preguntas». Alejandro se congeló. «¿Sobre qué?». «Alguien lo conoce, Daniel Ruiz. Fue arrestado por tráfico de drogas. Dio su nombre». El corazón de Alejandro se detuvo. Yo no lo conozco». «Fue su exalumno». «Sí, pero no lo he visto en años». El policía entrecerró los ojos. «Él no dice eso. Dice que le hizo una oferta. Dice que trabajó en el laboratorio». «¡Mentira!», Alejandro gritó. «Soy profesor. No hago drogas». Rosa lloraba. «Alejandro, ¿qué está pasando?». El policía examinó a Alejandro. «Por ahora no tenemos evidencia, pero lo vamos a vigilar. ¿Entendió?». Alejandro asintió. Después de que los policías se fueron, Rosa se volvió hacia Alejandro. «Dime», dijo. «Dime que es mentira». Alejandro la miró. Su esposa de 20 años. Había lágrimas en sus ojos. «Es mentira», dijo Alejandro. «Todo es mentira». Pero Rosa lo sabía. Lo sabía por sus ojos. «Señor Morales», dijo el policía, «tenemos preguntas». Alejandro se congeló. ¿Sobre qué?» «Alguien lo conoce, Daniel Ruiz. Fue arrestado por tráfico de drogas. Dio su nombre». El corazón de Alejandro se detuvo. Yo no lo conozco». «Fue su exalumno». «Sí, pero no lo he visto en años». El policía entrecerró los ojos. «Él no dice eso. Dice que le hizo una oferta. Dice que trabajó en el laboratorio». «¡Mentira!», Alejandro gritó. «Soy profesor. No hago drogas». Rosa lloraba. «Alejandro, ¿qué está pasando?». El policía examinó a Alejandro. «Por ahora no tenemos evidencia, pero lo vamos a vigilar. ¿Entendió?». Alejandro asintió. Después de que los policías se fueron, Rosa se volvió hacia Alejandro. «Dime», dijo, «dime que es mentira». Alejandro la miró. Su esposa de 20 años, había lágrimas en sus ojos. «Es mentira», dijo Alejandro. «Todo es mentira». Pero Rosa lo sabía por sus ojos. Al día siguiente Alejandro llamó a Daniel.
He terminado. Ya no trabajo. No puedes, dijo Daniel. El patrón no lo permitirá. No me importa. La policía me conoce. Pronto me atraparán. Entonces, huye. ¿A dónde? América. El patrón puede darte un pasaporte falso. Identidad falsa. Nueva vida. Alejandro pensó, América, nueva vida. Pero, su familia. ¿Mi familia? Después vendrán. Primero tú vas, ganas dinero, luego los traes. Esa noche Alejandro le dijo a Rosa. Tengo que irme, dijo. Por un tiempo. ¿A dónde? América. Oferta de trabajo. No me mientas, Rosa gritó. ¿Qué está pasando, Alejandro? Por favor, dijo Alejandro. Confía en mí. Por favor. Rosa lloró, pero aceptó. 3 días después Alejandro se iría. Pero esa noche Daniel llamó. Profesor, dijo, el patrón quiere verte, urgente. Alejandro fue a la villa de El Tigre, pero esta vez todo era diferente. El salón estaba oscuro. El tigre estaba sentado en el centro, pero junto a él, estaba Chuy. Y Chuy tenía una pistola en la mano, y la pistola apuntaba a la cabeza de María. Profesor, dijo el tigre, siéntate. Alejandro se congeló. ¿Qué está pasando? Alguien nos delató, le contó a la policía sobre el laboratorio, y yo sospecho de ti. Yo no fui, Alejandro gritó. O María. María lloraba. Por favor, no fui yo. El tigre se levantó, se acercó a Alejandro. Alguien está mintiendo. ¿Y yo? Yo no amo las mentiras. Chuy presionó la pistola contra la frente de María. ¡No! Alejandro gritó. Ella no, yo lo dije. El salón se congeló. ¿Qué? Dijo el tigre. Alejandro respiró. Yo le conté del laboratorio a un amigo profesor. Estaba borracho, por accidente. Él pudo haber ido a la policía. Era mentira. No había dicho nada, pero quería salvar a María. El tigre sonrió, pero sus ojos no sonrieron. ¿Entonces fuiste tú? Sí. El tigre se volvió, miró a Chuy. Chuy alejó la pistola de María. Luego la apuntó hacia Alejandro. En ese momento Alejandro entendió todo. Su vida, sus elecciones, sus errores. Pensó en Rosa, pensó en Sofía, pensó en Miguel. No los volvería a ver. Lo siento, dijo en voz baja. El tigre asintió. Yo también lo siento, profesor, pero el negocio es negocio. Chuy apretó el gatillo, pero la pistola no disparó. ¿Por qué? Porque en ese momento las puertas explotaron, las ventanas se rompieron, los megáfonos sonaron. ¡Policía! ¡Alto! El caos comenzó. La policía entró, el tigre corrió, Chuy disparó. Disparos, gritos, oscuridad. Alejandro se tiró al suelo. María se tiró junto a él. Ambos estaban asustados, ambos lloraban. Minutos después, todo terminó. La policía estaba adentro. El tigre había escapado. Chuy fue capturado. Daniel fue capturado. Un policía levantó a Alejandro. ¿Eres Alejandro Morales? Sí. Estás arrestado. 3 meses después, Alejandro estaba en el tribunal. El fiscal lo acusó. Producción de drogas, membresía de organización criminal, alteración del orden público. Señor Morales, dijo el fiscal, usted es un profesor. Debería ser un ejemplo para los jóvenes. Pero usted produjo la sustancia que los envenena. Alejandro bajó la cabeza. Lo sé. Su abogado se levantó. Su señoría, mi cliente está enfermo. Cáncer de páncreas. Quería dejar dinero a su familia. Lo hizo por desesperación. La jueza miró a Alejandro. Era una mujer mayor, rostro severo, ojos fríos. Señor Morales, dijo, ¿cuántos kilogramos de metanfetamina produjo? Alejandro respondió en voz baja. No sé, tal vez 40 kilos. La sala del tribunal susurró. 40 kilos, miles de dosis, miles de vidas. 40 kilos, repitió la jueza. ¿A cuántos jóvenes llegó esta droga? ¿Cuántas familias destruyó? ¿Cuántas muertes causó? Alejandro no pudo responder, pero en ese momento las puertas de la sala del tribunal se abrieron, y alguien entró.
Rosa. Rosa se paró al frente. Su rostro estaba pálido. Había perdido peso. Ya no había lágrimas en sus ojos. Solo vacío. «Su señoría», dijo Rosa. «¿Puedo hablar?» La jueza asintió. Rosa miró a Alejandro. Mi esposo era un buen hombre. Estuvimos casados 20 años. Nunca mintió. Nunca hizo trampa. Era honesto». Se detuvo. Respiró. «Pero luego se enfermó y tuve miedo. Yo también tuve miedo. Porque no teníamos dinero. Porque en México estar enfermo si no eres rico significa morir». Había silencio en la sala. «Mi esposo hizo mal», continuó Rosa. «Lo sé, pero el sistema también hizo mal. El sistema de salud, el sistema educativo, todo. Nosotros trabajamos 20 años, pagamos impuestos. ¿Y qué recibimos? Nada». La jueza escuchaba. «Ahora mi esposo irá a prisión», dijo Rosa. «Y yo me quedaré sola, con 2 hijos, sin dinero, y todos nos mirarán. Dirán familia narco, dirán familia criminal». Llegaron las lágrimas, finalmente. «Pero nosotros solo tratábamos de sobrevivir». Rosa se sentó. El tribunal estaba en silencio. La jueza dio su sentencia. «Alejandro Morales», dijo, «lo encuentro culpable de membresía de organización criminal, producción de drogas. Su sentencia, 15 años de prisión». Las rodillas de Alejandro se doblaron. 15 años. Sofía tendría 27 años. Miguel 31. Tal vez casado, tal vez con hijos. Y él no vería nada. «Pero», dijo la jueza, «considerando su enfermedad y cooperación, suspenderé 8 años de su sentencia. Libertad condicional. Pasará 7 años en prisión». 7 años. Todavía era largo, pero no 15. Alejandro miró a Rosa. Rosa lloraba, pero asintió. «Lo manejaremos», dijo en voz baja. Alejandro fue enviado a la prisión de Puente Grande, afuera de Guadalajara, grande, fría, abarrotada. La primera noche se acostó en su celda. Había 3 personas más, 1 ladrón, 1 asesino, 1 estafador. Ninguno habló. Alejandro miró al techo. 7 años, 2.555 días, 61.320 horas. Cuando llegó la mañana salieron al patio. Los presos estaban en grupos, miembros del cártel, miembros de pandillas, criminales callejeros. Alejandro no encajaba en ninguno. «Eres nuevo», dijo alguien. «Un hombre viejo, pierna coja, cicatrices». «Sí», dijo Alejandro. «¿Qué hiciste?» «Produje meth». El hombre viejo sonrió. «Entonces eres químico. Aquí ustedes son personas especiales». «¿Por qué?» «Porque todos los necesitan». Y en ese momento Alejandro entendió. La prisión era como afuera. Había negocios, había un patrón. Y los químicos eran valiosos. El primer mes Alejandro se escondió. No habló con nadie, no miró a nadie. Solo sobrevivió. Pero el segundo mes vino un hombre. Joven, fuerte, tatuajes, miembro del cártel. «Tu nombre es Alejandro», dijo. «El químico, el químico». «Ya no soy químico». «Todos somos todavía lo que éramos», dijo el hombre. «Adentro o afuera, y el patrón te quiere». «¿Qué patrón?» El hombre sonrió. «El tigre». Alejandro se congeló. «El tigre está aquí». «No». «Pero sus hombres están aquí, y tú le servirás». «Oh». No terminó su oración, pero la amenaza era clara. Esa noche Alejandro pensó. No había escape, ni afuera ni adentro. La mano del tigre estaba en todas partes. Al día siguiente, aceptó. Había un laboratorio secreto en Puente Grande. Los guardias habían sido sobornados. El equipo había sido introducido de contrabando. Y Alejandro estaba produciendo meth otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez todo era más oscuro, porque el meth interno se vendía a otros presos. Los drogaba, los controlaba. Alejandro estaba en el laboratorio todos los días. Guantes, gafas, mascarilla, química otra vez, cristales otra vez. Pero por las noches tenía sueños. Veía a Rosa, veía a Sofía, veía a Miguel, los abrazaba, luego despertaba.
y enfrentaba la realidad. Un día Rosa vino de visita, por primera vez en 6 meses. «Hola», dijo Rosa. «Hola», dijo Alejandro. No hablaron, solo miraron. Había dolor en el rostro de Rosa, vergüenza en el de Alejandro. «¿Cómo están los niños?», preguntó Alejandro. «Bien. Miguel terminó la preparatoria, comenzó la universidad». «¿De verdad?», Alejandro sonrió. «¿Qué está estudiando?». «Química». La sonrisa de Alejandro se desvaneció. «Te extraña», dijo Rosa. «Ambos te extrañan. Yo también a ellos». Silencio. «Rosa», dijo Alejandro. «Lo siento, de verdad». Rosa asintió. «Lo sé, pero las disculpas ya no son suficientes». 3 meses después, Rosa vino otra vez, pero esta vez estaba sola, y tenía un expediente en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro. «Papeles de divorcio», dijo Rosa. Alejandro se congeló. «¿Qué?». «Ya no puedo más, Alejandro. Por los niños, por mí. Tú ya no eres como antes». «Rosa, por favor». «No», dijo Rosa. «Ya decidí. Firma». Alejandro miró el expediente. El espacio para la firma estaba vacío. «Si no firmo, entonces iré a la corte. Pero por favor, hazlo fácil». Alejandro miró a Rosa, su esposa de 20 años, pero ya no la reconocía, y ella tampoco lo reconocía. Tomó la pluma. Firmó. Rosa tomó el expediente. Se levantó. «Adiós, Alejandro», dijo. «Adiós, Rosa». Rosa se fue. Alejandro se quedó sentado allí, solo, y en ese momento Alejandro tomó una decisión. Ya no podía sobrevivir, pero al menos podía corregir las cosas. Alejandro cambió después de esa noche. Se volvió más frío, más inteligente, e hizo un plan. Aprendió sobre la red del tigre en la prisión. ¿Quién era quién? ¿Quién reportaba a quién? ¿Dónde estaba el laboratorio? ¿A dónde iba el dinero? Lo aprendió todo. Luego un día habló con un guardia, un hombre joven, limpio, aún no corrompido. «Tengo una oferta para ti», dijo Alejandro. «¿Qué oferta?». «Termina la operación de El Tigre en la prisión. Te diré todo. Nombres, lugares, cuentas. A cambio, protégeme». El guardia dudó. «¿Por qué haces esto?». «Porque ya no tengo nada que perder». El guardia pensó. Luego aceptó. 2 semanas después, la policía hizo una redada. En la prisión de Puente Grande. Se encontró el laboratorio. Se encontraron químicos. 15 guardias fueron arrestados. 30 presos fueron arrestados. La red de El Tigre en la prisión colapsó. Pero Alejandro estaba en peligro, porque todos sabían, él era el informante. Esa noche 3 hombres vinieron a su celda. Tenían cuchillos en las manos. «El químico», dijo uno. «El patrón manda saludos». Alejandro retrocedió. Pero no pudo hablar, porque en ese momento llegaron los guardias. Pistolas, bastones, gritos. Los 3 hombres huyeron. Alejandro se salvó, pero sabía, la próxima vez podría no tener tanta suerte. 2 semanas después, la policía hizo una redada. En la prisión de Puente Grande. Se encontró el laboratorio. Se encontraron químicos. 15 guardias fueron arrestados. 30 presos fueron arrestados. La red de El Tigre en la prisión colapsó. Pero Alejandro estaba en peligro, porque todos sabían, él era el informante. Esa noche 3 hombres vinieron a su celda. Tenían cuchillos en las manos. «El químico», dijo uno. «El patrón manda saludos». Alejandro retrocedió. Pero no pudo hablar, porque en ese momento llegaron los guardias. Pistolas, bastones, gritos. Los 3 hombres huyeron. Alejandro se salvó, pero sabía, la próxima vez podría no tener tanta suerte. Al día siguiente, Alejandro fue transferido a otra prisión, pequeña, silenciosa, lejana, de alta seguridad. Aquí estaba solo. Celda especial, protección especial, pero también aislamiento. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses. Alejandro no hablaba con nadie, solo leía libros, pensaba. Un día vino el director. «Morales», dijo, «buenas noticias. Debido a tu cooperación,
Tu sentencia ha sido reducida. 2 años más. Luego eres libre. Alejandro no podía creerlo. ¿De verdad? Sí, pero cuando salga, ten cuidado. El tigre todavía te está buscando. 2 años después, Alejandro fue liberado. Había pasado un total de 5 años en prisión. Cuando salió, el mundo había cambiado. Guadalajara era más grande, más ruidosa, más extraña. Nadie lo esperaba. Rosa no estaba. Se había casado con otra persona. Sofía no estaba. Había ido a la universidad en América. Miguel no estaba. Trabajaba en Ciudad de México. Alejandro estaba solo. Se mudó a un pequeño departamento. Encontró trabajo en una fábrica con bajo salario. Nadie sabía de su vida anterior. Eso era bueno, pero por las noches todavía tenía sueños, cristales, pistolas, muerte. Un día estaba comprando en el supermercado y vio a alguien, un rostro familiar. María. ¿María? Dijo Alejandro. María se volteó. Sus ojos se abrieron. Alejandro, se miraron. Después de 5 años. ¿Cómo estás?, preguntó María. Bien, ¿y tú? Yo también. Silencio. ¿Café?, dijo Alejandro. María dudó. Luego aceptó. Se sentaron en Starbucks, el mismo Starbucks donde se había sentado con Daniel años atrás. ¿Qué te pasó?, preguntó Alejandro. Prisión, dijo María. 3 años. Luego me liberaron. Buena conducta. ¿Pudiste encontrar trabajo? No. Tengo un diploma de química, pero nadie contrata a exconvictos. Alejandro asintió. Yo tampoco. Entonces, ¿qué haces? Trabajo en una fábrica, limpieza. María sonrió. Una sonrisa amarga. Ambos éramos químicos. Ahora no somos nada, completó Alejandro. Bebieron su café, hablaron, pasaron las horas, y se dieron cuenta. Ambos llevaban el mismo dolor, el mismo arrepentimiento, la misma soledad. Alejandro, dijo María, ¿sabes que a veces pienso? ¿Y si nunca hubiéramos comenzado? Yo también lo pienso, pero ahora es demasiado tarde. Sí, demasiado tarde. Pasaron las semanas. Alejandro y María se hicieron amigos, tomaron café, caminaron, hablaron. Un día María sugirió una idea. Alejandro, dijo, ¿podemos hacer algo? ¿Algo honesto? ¿Cómo qué? No sé, pero ambos somos químicos. Tal vez podamos empezar una empresa limpia, legal. Alejandro pensó, ¿quién confiará en nosotros? Nadie, pero al menos podemos confiar en nosotros mismos. Y en ese momento Alejandro sintió algo, por primera vez en años, esperanza. Pero esa noche, cuando regresaba a casa, un auto lo siguió, Suburban negro, ventanas oscurecidas, y Alejandro entendió. El tigre no había olvidado. Y así la historia regresó a donde comenzó. En aquella granja abandonada a las afueras de Guadalajara, Alejandro Morales estaba parado frente a un cadáver. La pistola en su mano temblaba. El cadáver era Daniel, su exalumno, el hombre que lo metió en este negocio. Alejandro levantó la cabeza. Frente a él estaba el tigre. «Profesor», dijo el tigre, «te pregunto por última vez, ¿conmigo o contra mí?» Alejandro miró la pistola. Era pesada, fría. «Yo», dijo, «yo solo quiero vivir». El tigre sonrió. «Todos queremos, profesor, pero algunos de nosotros fueron demasiado lejos». Alejandro lo sabía. Tenía razón. Demasiado lejos. El día que produjo el primer cristal fue demasiado lejos. El día que tomó café con Daniel fue demasiado lejos. El día que recibió su sentencia de muerte fue demasiado lejos. «Entonces», dijo Alejandro, «que se termine». Levantó la pistola, pero no hacia el tigre, hacia sí mismo. Se escucharon sirenas de policía, megáfonos. «¡Alto, policía!». El tigre huyó. Sus hombres huyeron. Alejandro se quedó en el suelo. La pistola estaba en su mano, pero no había disparado. Llegaron los policías, lo levantaron. «¡Está vivo!», gritó uno. Llegó la ambulancia. Alejandro fue puesto en una camilla. Miró al cielo. Había estrellas y pensó,
Tal vez, tal vez todavía hay una oportunidad, tal vez todavía puede vivir, tal vez todavía puede corregirlo, pero no lo sabía, nunca lo sabría. María trabajaba en un pequeño laboratorio, limpio, legal, pequeño, hacía análisis para una compañía farmacéutica. Tocaron la puerta. Abrió. Era Alejandro. «Hola», dijo. «Hola», dijo María. «¿Cómo estás?» «Bien. Encontré trabajo. Profesor en una pequeña escuela». «¿De verdad?» María sonrió. «Felicidades». «Gracias». Silencio. «Alejandro», dijo María, esa noche, ¿qué pasó?» Alejandro se detuvo. Casi lo pierdo todo, pero la policía llegó, nos salvamos». «¿El tigre?» «Huyó. Todavía lo están buscando». «¿Y tú? ¿No tienes miedo?» Alejandro sonrió. «Todos los días, pero ahora es un miedo diferente. No es miedo a la muerte, es miedo a la vida». María entendió. «¿Café?», dijo. «Café», dijo Alejandro, y caminaron juntos, dos personas, dos sobrevivientes, dos almas arrepentidas. El sol de Guadalajara se estaba poniendo. La ciudad era ruidosa. La vida continuaba, y Alejandro pensó, tal vez esto es suficiente. Tal vez solo sobrevivir es suficiente. Tal vez ser perdonado es imposible. Pero tal vez seguir viviendo es un tipo de redención. Alejandro Morales era un buen hombre. Luego se convirtió en un mal hombre. Luego simplemente se convirtió en un hombre. Ni héroe ni monstruo. Solo humano, como todos nosotros. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras enfermo? ¿Si no tuvieras dinero? ¿Si amaras a tu familia? ¿Si no quedaran opciones? ¿Tú qué harías? No sabes la respuesta. Y tal vez eso es lo más aterrador. Esta fue la historia de Alejandro. Pero esta es la historia de miles de Alejandros. En México, en América, en todas partes. Las personas solo están tratando de vivir. Y a veces, el sistema las obliga a elegir. No buenas elecciones, malas elecciones, pero elecciones. Y luego todos juzgan. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo pudo hacerlo? Pero nadie pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo obligamos a hacerlo? Tal vez la respuesta está aquí, porque al final todos somos Alejandro, tratando de sobrevivir, tratando de proteger lo que amamos, tratando de encontrar luz en la oscuridad. Y a veces, la oscuridad gana, pero no siempre, no siempre. Esta historia está inspirada en realidades que enfrentan millones de personas en México y el mundo. No glorifica el crimen, sino que explora las circunstancias desesperadas que pueden llevar a personas buenas a tomar decisiones terribles. Es un recordatorio de que detrás de cada criminal, a menudo hay una historia humana compleja y trágica.